Apocalipsis capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Padre, tu palabra es bendita, Señor, toda ella. También esta porción es inspirada por ti y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Señor, usa esta porción de tu palabra predicada para ello entre nosotros. Aliméntanos con ella, pues es pan también de vida, porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y sabemos que esta porción también ha salido de ti y es alimento para nosotros. Por eso, Señor, te imploramos que nos expongamos debidamente a esta porción de tu palabra, que sea predicada con verdad, con denuedo, y que no falte gracia, Señor, para ello, pues sabemos que es un hombre el que lo hace, que no merece ser expositor de tu palabra. Por eso rogamos que tu gracia sea abundante entre nosotros, tanto para predicarla como para recibirla, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las enseñanzas y prácticas más comúnmente conocidas sobre el cristianismo resulta a la vez una de las doctrinas más maltratadas, olvidadas, desobedecidas y realmente mal conocidas en toda la Biblia. Usted sabe. O sea, hay una enseñanza que también es una enseñanza práctica que comúnmente se conoce. Casi todo el mundo puede decirte de ello algo. Llega una persona a la iglesia hoy y mañana ya te puede hablar sobre esa doctrina o enseñanza o esa práctica cristiana. Sin embargo, les aseguro que es la enseñanza más maltratada, más olvidada, más desobedecida y realmente más mal conocida de toda la Biblia, y me refiero a la oración. La oración. Tú vienes a una iglesia hoy y mañana ya puedes hablar sobre la oración. Algunos responden fríamente a la pregunta ¿qué es orar? Con una frase tan simplista como esta: orar es hablar con Dios. Así te dicen. Orar es hablar con Dios.
Sin embargo, orar es mucho más que eso. Orar es mucho más que eso. O al menos mucho más de lo que quieren decir con esa frase. Pues en alguna medida esa es la respuesta. En alguna medida. Si es que uno va y profundiza en esa frase, en alguna medida solo hay que analizar cada detalle de esa declaración. Orar es hablar con Dios. Bueno, orar es hablar. ¿Sí? Orar no es murmurar, no es un murmullo, no es un pensamiento solamente, no es meditar, es hablar. ¿Sí? Orar es hablar, es decir palabras, articular palabras entendibles, pero hablar con alguien. Solo que ese alguien no es visible, solo que ese alguien no es un hombre, solo que ese alguien no es otra persona igual que tú le puedes decir, papi, mira, vine para que tú me resuelvas este problema, compadre. No, es hablar con Dios. Pero hablar con Dios implica que tú tienes que saber quién es Dios. Primero, que es un rey, y no es cualquier rey, es el rey de reyes. Hermanos, a ver, ¿cuándo tú puedes ir a hablar con el hombre que está al frente de este país hoy? A ver, ¿cuándo puedes ir a hablar con él? Y él es nadie comparado con Dios. ¿Cómo tú te pretendes que puedes hablar con Dios cuando tú quieras? Sin ninguna formalidad, sin ninguna reverencia. Si tú pudieras hablar mañana con Díaz-Canel, el presidente de esta nación, si tú fueras a hablar con él, ¿cómo te vestirías? ¿Cómo te prepararías? ¿Sí? De verdad, ese objetivo, tú puedes decir, bueno, yo no tengo ningún respeto por él. Bueno, mal, porque se debe tener respeto por toda persona que tenga autoridad. Muy mal de tu parte. No, pero él está puesto allí de una manera que si no hubo elecciones, no importa, él es el que está puesto allí. Él merece respeto por el hecho de que por sus gestiones tenemos o por sus gestiones no tenemos. Ahora no tenemos por sus malas gestiones, pero no son solo de él, son solo la consecuencia de todo esto aquí. Pero, como quiera, usted se da cuenta que usted come pan gracias a las gestiones que hacen las autoridades civiles. ¿Sabe eso? Sí. Si las autoridades civiles mañana se hacen una gestión cero para harina, en este país no entra harina y no entra pan. Y estamos embarcados todos. Si las autoridades civiles mañana le declaran la guerra a los Estados Unidos, le tiran una bombita para allá pasado, nosotros no existimos. ¿Se dan cuenta? El peso que tiene una autoridad civil. Porque nos representan a todos nosotros. Y nosotros tenemos que saber que son autoridades puestas ahí por Dios de una manera u otra. Menos malos, más malos, son puestas por Dios y merecen un respeto. Entonces, ¿cómo usted se dirige a un rey? Un rey, históricamente un rey uno no se debía presentar si no era con una formalidad determinada por el rey. El rey era el que debía decirte cómo debías presentarte, cuándo debías presentarte, si él te recibía o no. Todo un protocolo, sí, para acercarse al rey. Y hoy las personas piensan que orar es hablar con Dios. O sea, tú hablas con Dios como te dé la gana, cuando tú quieras. Hermanos, déjenme decirles que Dios sí tiene un protocolo para acercarse a Él. Y no hay una manera de acercarse a Él si no es por medio de el único hombre que Él pone como un intermediario entre los hombres y Dios, y es por medio de Jesucristo. Y no es decir una palabra mágica en el nombre de Jesús y ya, no. No es un asunto de que tú llegas a la corte del rey y dices, yo vengo de parte de Jesús. No, Jesús va a decir, ¿y quién tú eres? Los demonios te van a decir, ¿y quién tú eres? Los ángeles te van a decir, ¿quién tú eres? No estás vestido de bodas, no estás en Cristo, no veo la pureza de Cristo en ti. Cualquier persona nota. Tienes que estar en Cristo para venir y hablar con Dios. Orar es más que hablar con Dios. Es más que eso. Es orar a un Dios, es hablar con un Dios 3 veces santo. Un hombre santo, cuando tuvo una manifestación, solo una manifestación visible del Dios de gloria, dijo, ¡ay de mí que soy hombre pecador! ¿Qué será de mí? Que mis ojos han visto a Dios.
Y los ángeles que están al lado de Dios, y son ángeles más puros que nosotros, dicen de Dios, santo, santo, santo. Entonces orar no es hablar con Dios. Es más que eso. ¿O es eso correctamente analizado que es hablar con Dios? Una de las aristas menos conocidas de la oración, una de las aristas menos conocidas de la oración, son las oraciones imprecatorias. Ellas se encuentran en las dos primeras peticiones. Esas oraciones imprecatorias, o el hecho de que dentro de las oraciones deben o pudieran ocurrir oraciones imprecatorias o pidiendo juicio para el impío. Los santos pidiendo juicios para los impíos. Los santos pidiendo a Dios que haga justicia. Eso es una oración imprecatoria. Algo que no se enseña, algo que muchos no viven, algo que muchos piensan que es pecaminoso hacer. Y yo creo y entiendo también que es pecaminoso cuando tú le deseas mal a alguien, específicamente, sobre todo cuando es alguien que te hizo algo a ti personalmente. Pero no es nada indebido cuando tú oras imprecatoriamente o pidiendo juicio a Dios cuando el nombre de Dios está siendo blasfemado, cuando el reino de Dios está siendo minimizado por alguien o algunos o una generación. No es pecaminoso, es bíblico, es correcto y es santo que los que están debajo del trono digan: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a desatar su ira? Los justos, los espíritus de los justos hechos perfectos, los mártires, aquellos que han sido martirizados por este mundo, por los hijos de este reino, de este mundo y de Satanás. Allí están los mártires, sufriendo el castigo, el juicio, la persecución y el martirio de personas perversas de este mundo, y están orando y están diciéndole a Dios día y noche: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a hacer justicia? Hermanos, en este mundo hay muchas injusticias. No se crea que esa injusticia va a ser para siempre. Porque Dios es Dios. Porque Dios es Dios. Va a haber un juicio sobre toda injusticia. A pesar de que Dios no se goce, no se deleite con la muerte del impío. A pesar de eso, de que habrá juicio. Habrá juicio. Y el hecho de que los cristianos debemos pedir por ese juicio justo de Dios sobre la humanidad es algo que debemos aprender. Una de las aristas de la oración es orar a Dios porque se haga justicia. Cuando Jesús nos enseñó a orar, en esa oración modelo sobre la oración, hermanos, toda la Biblia nosotros podemos usarla para aprender a orar. Toda la Biblia. Debemos usarla. Toda ella para saber cómo orar. Pero si hay una porción en toda la Biblia que debemos tener en cuenta y de manera fundamental para aprender a orar, es esa oración que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y en esa oración, la primera y la segunda petición son, muy importantes para entender esto. La primera petición es: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Sabes qué estamos pidiendo con eso? Nosotros estamos pidiendo con él. Primero estamos reconociendo que naturalmente nosotros no glorificamos y santificamos a Dios. Naturalmente no lo hacemos. Espontáneamente no sale de nosotros. Muy pocas veces nos levantamos llenos de vigor y de brío por Dios. Muy pocas veces. La mayoría de las veces nos levantamos y ni nos acordamos que hay Dios. Nos acordamos que si vino o no vino el pan, si tenemos o no tenemos aceite, y si, qué sé yo, 10,000 preocupaciones, o deseos, o anhelos, o sueños, o avaricias, qué sé yo. Pero Dios, que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado,
vivir para Dios ese día. Ese deseo, amaneciendo, pocas veces en la historia de un creyente incluso se ven. Pero lo que debemos hacer es eso: vivir para el Dios que nos puso aquí, el Dios que nos compró por el precio de su propia sangre, el Dios que tiene cuidado de nosotros, el Dios que nos ha dado todo, porque todo es nuestro, el Dios que nos ha perdonado, nos ha comprado y nos ha adoptado como sus hijos. Nosotros deberíamos vivir para Él, deberíamos levantarnos de la cama y decir: bendito sea Dios. Señor, qué bueno, un día más para ti, concédeme vivirlo para ti intensamente. ¿Así somos? No, naturalmente no somos así. Naturalmente no somos así, pero cuando estamos pidiendo: santificado sea tu nombre, Jesús sabe que nosotros tenemos esa debilidad, todos nosotros, y nos dice: lo primero que tienen que pedir a Dios es que ustedes tengan la capacitación de Dios para santificarlo a Él, para vivir para Él. Ustedes deben pedirle al Padre que les dé la gracia de que ustedes puedan santificarlo. Y no solo pidan por ustedes, pidan por los demás hermanos también, porque ninguno tiene esa capacidad. Santificado sea tu nombre, Dios. Mi hermano te santifique, Dios. Mi hermana fulana te santifique, viva para ti. Mi hermano fulano te adore y te glorifique y te adore a ti en este día. Viva para ti en este día, no viva afanado en su mundo, viva para ti. Eso es lo que estamos pidiendo en la primera petición. Pero ¿sabes qué estamos pidiendo también ahí? También está incluida: tu nombre sea santificado por todos los hombres. Todos los hombres te adoren a ti, Dios, y los que no te adoren reciban tu juicio, Dios. Tu nombre sea santo, no permitas injusticia. Cancela las injusticias. Tu nombre sea adorado, tu nombre sea glorificado. Cuando alguien blasfeme, ahí mismo manda juicio. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Inmediatamente viene la segunda petición: venga tu reino. ¿Qué quiere decir venir al reino de Dios? Cuando venga el reino de Dios, perfectamente, ¿qué va a pasar? No, el pecado será eliminado totalmente. El pecado y los pecadores juntos con el pecado. Nosotros estamos pidiendo que venga tu reino este día a nuestras vidas, pero estamos pidiendo que de manera final venga su reino completamente. Cuando estamos diciendo venga tu reino, estamos pidiéndole a Dios: Dios, que tu reino, no el nuestro, impere aquí, que tu iglesia prospere, que las autoridades civiles cuiden de tu iglesia, que tu iglesia y tu reino siga avanzando, que nosotros, que en mi hogar el padre de familia sea el hombre que tiene que amar a su esposa y que además de amar a su esposa cuide de sus hijos, ame a sus hijos, vele por la educación cristiana de sus hijos. Así sea tu reino aquí, que en la iglesia hayan oficiales dotados por ti, guiados por ti. Venga tu reino a la iglesia, pero también que a esta sociedad civil venga tu reino, que se haga tu voluntad, no la de los hombres, que tú imperes y vivas y rijas gloriosamente en este mundo y que las injusticias sean juzgadas. Amén. Eso estamos pidiendo. Cuando pedimos que su nombre sea santificado y que venga su reino, estamos diciendo: para las injusticias, Dios. Las mías, ven, atácalas, suprímelas y llévalas en Cristo. Las del mundo que no se arrepiente y se vuelve a ti, júzgalas justamente. Y usted debe estar diciendo: ¿y qué tiene que ver todo este dilema de la oración con Apocalipsis 8? Pues tengo que decirle que tiene mucho que ver lo que les he estado diciendo con Apocalipsis 8. Pues esta visión de Juan en Apocalipsis 8 tiene el objetivo de revelarnos algo muy importante sobre la oración de los santos. El poder de la oración de los santos, el alcance de la oración de los santos, así como la participación
que el soberano Dios ha querido darle a los santos en su gobierno providencial de este mundo. ¿Cómo es que un Dios tan grande, poderoso, soberano, que tiene control y dominio sobre todo, cómo es que ese Dios le da alguna participación a sus hijos orando en su gobierno providencial? ¿Cómo es eso? ¿Nuestras oraciones juegan algún papel dentro del gobierno providencial de Dios? Parece. Todo parece indicar, y eso es lo que exactamente le está diciendo Juan, le está diciendo Dios por medio de una visión a Juan y Juan a nosotros. ¿Quién verdaderamente está en control de todo lo que sucede en este mundo? ¿Quién es? Todo parte del trono de Dios. Todo parte de la visión del trono. De ahí todo lo que pasa en el mundo. Y entonces, pastor, lo que está pasando ahora aquí en Cuba, todo parte del trono de Dios. Todo parte del trono de Dios. Nada ha sorprendido a Dios. Nada. A pesar de todas las injusticias y perversiones, a pesar de que los justos sean maltratados, perseguidos y matados solo por lo que creen y confiesan, ¿se puede decir que Dios está en control? Claro que se puede decir eso. ¿Qué lugar ocupa el pueblo de Dios en ese gobierno divino del mundo? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué pueden hacer los creyentes en el gobierno de Dios del mundo? ¿Las oraciones de los santos son tenidas en cuenta en alguna medida para el gobierno divino? Según la visión de Juan, parece que sí. Yo quiero leerles al menos 3 oraciones del Antiguo Testamento que se oraban al mismo Dios del Nuevo Testamento. Y aquellos que no crean eso, bueno, pues les quiero decir, les tengo una tarea. Lean Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8, para que vean que el mismo Dios, que Dios no cambia. Hebreos 13, 8, 7 y 8. No obstante, yo les aseguro que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Dios no cambia. Donde dice que en Él no hay sombra ni mudanza de desaparición es en Santiago, pero en Hebreo dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en el Salmo 7 encontramos a un santo orando a Dios. Salmo 7. Y esa oración quizás no tiene mucho que ver con una oración contemporánea, pero es una oración de un santo a el único Dios verdadero. No es una oración distinta a eso. Dice así: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago a los que están en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Juzga, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos del corazón. Dios es el juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá.
Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. ¿Les parece eso una oración indebida? Está afilando Dios la espada contra el impío. El arco. La espada no se afila, hermano, para acariciar a nadie ni pelarle, cortarle el cabello. No es para matar. El arco también. Usted y yo, la experiencia que tenemos con arco y flecha, quizás sea la de jugar niño, como niño, que hacíamos un arco, al menos en mi caso, tuve ese privilegio, no como los niños de ahora, que andan solamente con un celular, los que pueden, o con un tablecito. Gracias a Dios, yo tuve tirapiedra, eso, tuve arco y flecha, tuve patines, no sé lo que me está diciendo de molestia, habla alto. Que lo que está diciendo es una onda. ¿A una onda? No tuve onda, pero tuve otras cosas, otros juguetes, paparrote, todas esas cosas tú no conoces, por la gracia de Dios lo tuve, pero hermanos, lo que nos están mencionando aquí del arco no es para jugar. El arco siempre fue un instrumento de guerra muy peligroso. Muy peligroso. Si usted ve una película de estas que tratan sobre guerra, usted va a ver que una de las primeras cosas que se hacía era eso. Ya cuando venía ahí, que estaba aglomerado ahí, hacían así. Y esas flechas acababan. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Dios está preparando su arco y su espada afilándola contra el impío. Vaya conmigo al Salmo 58, por favor. Salmo 58. Allí el justo estaba orando porque Dios hiciera justicia. Miren el Salmo 58 también. Oh congregación, pronunciáisla en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes. ¿Está oyendo eso? Oh Dios, quiebra sus dientes en su boca, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vea el sol, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los quebrantará él con potestad, con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. Sí, hermano, son palabras duras, son palabras bien fuertes, pero yo les aseguro que son palabras de verdad. Y les aseguro que es una realidad que habrá ira, que ha habido en la historia. Juicios justos de Dios. Esos juicios justos que usted mira y dice, ay, ¿por qué murieron tanta gente? Juicios justos de Dios. Ay, que sin el Titanic murieron no sé cuántos. Juicios justos de Dios. Ay, que si tal terremoto murieron no sé cuántos miles. Juicios justos y providenciales de Dios. Terremoto, tsunami, todo tipo de desastres de toda índole. La peste bubónica, la peste negra. Todo eso, juicios justos y providenciales de Dios en la historia contra los impíos.
¿Han muerto creyentes también? También han muerto creyentes. De eso ya hemos hablado suficientemente. Pero nosotros debemos entender que si allá arriba hay un Dios, eso tiene que ocurrir. De hecho, hasta el impío se da cuenta de eso. Hasta el impío dice, bueno, si hay Dios, ¿por qué pasa esto y no pasa nada? ¿Por qué no hay justicia? Pues no te preocupes, que a su tiempo habrá justicia para todos. Todo el que hace lo malo va a recibir. Y por último quiero llevar el Salmo 137. Salmo 137. No es que solo vayan estos, hay muchos más. Solo escogí algunos ejemplos de algunos salmos, pero hay muchos más. Salmo 137 dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Está fuerte. Está fuerte. Pero el salmista tenía el recuerdo de sus niños siendo estrellados contra la peña por personas perversas y por ir en contra de Jehová, por ir en contra de Dios. Y le está diciendo: de la misma manera hazle a ellos, porque lo hicieron en contra tuya. De la misma manera hazle a ellos, porque tú eres un Dios justo. Hermanos, Juan tiene una revelación del papel de nuestras oraciones en los juicios providenciales de Dios en la historia. Observemos esa visión con esta perspectiva que tenemos ya. Dice así lo que ve Juan en el capítulo 8 de Apocalipsis: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vamos a predicar este pasaje bajo el título, exactamente hablando de la oración, poder y alcance de las oraciones. Y vamos a ver primero las oraciones y el séptimo sello, y después vamos a ver las oraciones y los ángeles y las trompetas. Pero vamos a ver que el centro de esto son las oraciones de los santos. Primero, mirando las oraciones y el séptimo sello, en el primer verso se nos habla de la apertura del séptimo sello. ¿Se acuerdan ustedes del séptimo sello? Porque el séptimo sello, ese sello fue anunciado en el capítulo 5, comenzaron a abrirse en el capítulo 6, en el capítulo 7 se hizo un paréntesis y no se habló de los sellos, pero se quedó en el sexto sello abierto por allá en el capítulo 6, y ahora en el capítulo 8 se retoma y se abre el último sello, el séptimo sello. Y cuando se abre este séptimo sello, dice que ocurre algo. Hay silencio en el cielo. Lo primero que ocurre es que hay un silencio en el cielo.
Dice Juan que cuando se abre ese sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, no tenemos mucha referencia a un silencio similar, y mucho se ha hablado de ese silencio. Si ustedes van a oír predicadores por ahí, vaya, cualquier cosa va a escuchar. Cualquier cosa va a escuchar. Pero, hermanos, mirando las escrituras, nosotros tenemos alguna referencia de silencio. Sobre todo, nosotros tenemos que mirar de dos maneras cuando estamos estudiando Apocalipsis. O miramos al mismo Apocalipsis para ver qué dice de ese silencio, o de esa simbología, cualquiera que sea. O miramos a los libros proféticos, o miramos a los textos que son claros, que no son ni proféticos ni de Apocalipsis, pero que hablan de señales de los últimos tiempos en los evangelios o en las cartas apostólicas. Ahora, ¿dónde podemos ver algo de este silencio? Bien, en los libros proféticos, en los profetas menores, como por ejemplo en Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Es una perspectiva de Habacuc, ve toda la idolatría del pueblo de Israel detrás de ídolos que no tienen ningún sentido ser adorados, esos ídolos. Y de buena primera dice: pero Jehová está en su templo, hagan silencio. Hagan silencio, porque Dios en cualquier momento puede hablar y hay de nosotros. En cualquier momento puede hablar y hay de nosotros. Luego miras a Sofonías en el capítulo 1, verso 7, que dice: calla en la presencia de Jehová el Señor. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. O sea, ¿se dan cuenta? Calle delante de Dios, calle ahora delante de Dios, porque viene el juicio de Dios. Para los profetas, hacer silencio delante de Dios era hacer silencio, porque en cualquier momento Dios va a tronar. En cualquier momento Dios va a desatar su ira. Es como el comienzo o la espera para el día del juicio. Es como un momento de silencio, como hacemos nosotros los mortales en honor de alguien. Vamos a hacer silencio porque falleció no sé quién. Bueno, es un silencio antes de que fallezcan. Zacarías pasa de la misma manera. Zacarías capítulo 2, versículo 13 dice: calla toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Se ha levantado, estaba sentado, estaba esperando que las cosas ocurrieran. Él está reinando sentado, pero se paró para tomar el asunto en sus manos y llevar a cabo su juicio. Un comentarista dice: tan espantosa y terrible es esta retribución inicial que está por infligirse sobre los impíos, que los habitantes del cielo por mucho tiempo, media hora, se quedan asombrados, mudos, sorprendidos, atónitos de lo que viene. Es un duelo antes de que ocurra. Ese silencio nos habla de expectativa de juicio para la tierra. A Juan se le anuncia a toda la iglesia que lo que espera a la historia de la humanidad es juicios providenciales del mismo trono de Dios contra las injusticias de los hombres. Hermanos, usted pudiera decir que en este mundo hay injusticia, pero no se crea que en este mundo no hay justicia también. Porque Dios, si no es hoy, es mañana, le pasa la cuenta a todo el mundo. De una manera o de otra. Pero usted puede estar seguro que no hay un pecado que no quede sin un castigo. Desde que usted peca ya está teniendo castigo. La paz se le va. La dicha que puede tener y gozar cuando una persona está solo, exento de pecar. Usted roba. Y usted puede considerarse dichoso.
Pero a partir de que usted robó, ya usted perdió una tranquilidad que usted tenía antes de robar. Ahora usted es un prófugo de la justicia. No solo de la persona que le robó, no, usted es un prófugo de la justicia de Dios. Usted, su conciencia no lo dejará tranquilo jamás. Jamás usted estará tranquilo. Ningún pecado queda sin consecuencias. Y yo estoy hablando de las consecuencias que usted no ve. Nadie ve, solo usted la sufre. Y a veces el que la sufre ni se da cuenta por qué la sufre, pero la está sufriendo. Porque allí arriba hay un Dios. Y usted va a tener que darle cuenta hoy, mañana y pasado. Todos nuestros pecados tienen consecuencias. Todos. Nuestros pecados tienen consecuencias. Se hace silencio en el cielo porque la ira de Dios sobre los hombres es inevitable. El juicio de Dios sobre toda injusticia de los hombres es inevitable. En toda la historia del cristianismo, en toda la historia de la humanidad ha sido así. Dios ha juzgado al mundo una y otra y otra y otra vez. Con peste, con hambruna, con terremoto, con una y otra vez. Lea la historia y va a haber juicios providenciales de Dios. Pero lo que pasa es que las personas ven un terremoto, un ciclón acabando y dicen, ay mira, un fenómeno natural, ay mira qué fenómeno natural hizo esto, qué fenómeno natural hizo aquello. ¿Quién es el que hace que todo fenómeno natural ocurra? Hermanos, es Dios. Lo que pasa es que nuestra mente carnal es muy fácil de influenciar por un mundo que no mira a Dios. Y si usted lee las noticias en todo lugar y dice, hay un terremoto en tal lugar, ay, mira, ay, pobrecito. Hermanos, ese es el juicio de Dios. Ya sea un terremoto, ya sea agua envenenada, la peste. ¿Qué fue la peste? Sino un mal trato con el agua en un tiempo que hizo que se contaminara el agua. ¿Y quién hizo que eso ocurriera? En primer lugar, ¿quién es el autor? Dios. Nosotros tenemos que saber que todo juicio, y estoy hablando de muerte de miles y de millones de personas. Juicio de Dios, juicio providencial en la historia de Dios. Trompetas, le estoy adelantando ya los últimos versos. Trompetas tocadas a lo largo de la historia para juicio de Dios sobre la tercera parte de la tierra. El escenario se prepara ahora aquí. Hay silencio en el cielo y se prepara un escenario. Y Juan ve todo el escenario. Versos 2 y 3 dicen así. Y vi. ¿Qué vio Juan? Primero, silencio en el cielo. Se hizo silencio en el cielo. Y en ese silencio, él ve algo. Se hace silencio por mucho tiempo, no un minuto, no, media hora. Y media hora en el cielo, bueno, si usted oye, los carismáticos inventan cosas como eso. Media hora en el cielo de no sé cuántos días. Tremendo. Pero media hora en el cielo es sinónimo de mucho tiempo en silencio en el cielo. Es sinónimo de mucho tiempo en el cielo. Y ahí en ese tiempo Juan está viendo que está ocurriendo algo. Ve a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Entonces ahora aquí vemos en el escenario 7 ángeles o 7 mensajeros. Siempre el número 7 en las escrituras nos habla de un número completo, de un número perfecto, un número que es Dios el que está detrás de eso. Ahora, noten que lo que va a pasar son cosas que van a pasar en la tierra, pero ¿de dónde procede lo que va a pasar? ¡Del trono! Juan estaba mirando el trono, estaba mirando el lugar indicado. Sí, a veces nosotros nos ponemos a mirar a todos lados. Se nos perdió la máquina de afeitar y mujer, tú siempre con la máquina de afeitar. Mira el trono. No aparece la máquina de afeitar. No pasó nada con la máquina de afeitar, pero no culpes a nadie. A veces nosotros siempre estamos juzgando al otro. Y el que vive con nosotros es el que más sufre. Porque nosotros le echamos todas las culpas a la persona que vive con nosotros. Si no tenemos dinero porque tú no me dejaste que no trabajara aquí, coger aquel trabajo allá, entonces siempre es la persona que está al lado de nosotros culpable, porque no miramos al trono. El que mira el trono, disculpen, se da cuenta que todo procede del trono.
Todo procede del trono, y en este caso un hijo de Dios, para bien tuyo, hijo. Porque Dios quiere que te deje la barba, por eso no te hace la maqueta afectar. Pero es mucho más serio que eso. Mucho más serio que eso. Pero a veces nosotros no vemos que todo lo providencial, todo lo que ocurre, hermano, todo lo que ocurre para un creyente es para bien. ¿Por qué no damos gracias mejor? Se fue la corriente. Lamentate por la condición del ser humano en Cuba, lamentate por la condición pésima de la administración de este país, pero en tu corazón, di: Señor, tú gobiernas desde el trono. Mi corazón no se va a amargar. Yo te doy gracias por esto. Concédeme vivir para tu gloria en este mundo, en este sistema y sin electricidad, porque tú mandaste a tu hijo a la tierra a morir por mí cuando no había electricidad. Y él vino, no escogió vivir en el siglo XXI, escogió vivir en el siglo I, sin electricidad. Gloria a Dios. Concédeme vivir para tu gloria aquí. No me alegro de mis gobernantes, pero te pido que tengas de ellos misericordia o los cambie. Pero lo están haciendo mal, pero ten misericordia del resto de los cubanos, pero mi corazón, guarda mi corazón. Yo quiero vivir para ti y te doy gracias, porque esto no escapa de tu voluntad, que es perfecta para con mi vida. Concédeme vivir para tu gloria, concédeme vivir gozoso a pesar de. Amén. Eso es mirar al trono. Es mirar al trono y ver lo que ocurre. Procede del trono. Miró al trono y allí había silencio y habían 7 ángeles. 7, recuerden la palabra ángel. Es la traducción al español correcta, es mensajero. Entonces habían 7 mensajeros del trono de Dios que iban a hacer algo en la tierra. 7 mensajeros. Un número perfecto de mensajeros dispuestos a hacer lo que Dios quería que se hiciera. Hermanos, aquí va a ocurrir, en este mundo va a ocurrir lo que Dios quiere que ocurra. No otra cosa. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad que este mundo no es gobernado por el diablo, es gobernado por Dios. Amén. Como decía Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Hasta el diablo no puede hacer otra cosa que Dios no le permita, le concede y le autorice a hacer. ¿Qué tú quieres? ¿Arrasar con todos los perversos de eso? Arrasa con todos los perversos de eso. Yo quiero gobernar sobre todas estas personas que son malas, y yo quiero que sean todo lo malas que tú me permitas hacerlos malos, Dios. Ah, está bien, déjalo. Sí, ellos están locos por ser malos, así como tú quieres que yo sea malo. Arriba, agárralo. Pero no puede hacer más que eso. No puede hacer más que eso. Hay 7 ángeles perfectamente preparados delante de Dios. Son sus mensajeros, mensajeros del trono, provienen del trono de Dios. Pero miren cómo estaban esos ángeles, mensajeros que estaban en pie delante del trono. Ellos no estaban sentados. Ustedes saben cómo estaban, listos para operar. Igual los ve así, listos para operar, para salir a la acción, en pie delante del trono. Pero además se les dio ¿qué cosa? A esos 7 ángeles se les dio trompetas. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿y qué hacemos con la trompeta ahora? Bueno, la Escritura nos hace alusión a la trompeta. ¿Y sabe dónde nos hace alusión a la trompeta? En textos claritos, textos explícitos, no textos simbólicos, no, en textos que son explícitos, claros, aclaratorios. Y esas son las epístolas. Sí, en las epístolas casualmente, mira qué casualidad, en 2 epístolas distintas Pablo habla de las trompetas y las relaciona las trompetas con el juicio de Dios. Mira, qué fácil. Si buscamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, 1 Corintios 15, 51 y 52, el apóstol Pablo le dice a los corintios de esta manera: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, hablando de nuestros cuerpos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta. Fíjense, el apóstol Pablo sabía que habían varias trompetas, varios juicios, varios llamados de Dios y juicios providenciales de Dios, pero que iba a haber uno final. A la final trompeta, y miren cómo aclara, porque se tocará la trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, hermanos, estas trompetas están en manos de los mensajeros de Dios. Los juicios que salen del trono de Dios son anunciados por ángeles, por mensajeros de Dios. Y muchas veces, y estos mensajeros de Dios, y que tienen la claridad para hablar de parte de Dios, muchas veces hablan desde estos púlpitos. Sí. ¿Se recuerda qué cosa era, cómo se le llama a los pastores en Apocalipsis? También se le llama los mensajeros, o aquellos mensajeros de las iglesias. Hermano, porque tenemos la luz de Dios y porque miramos con frecuencia el trono de Dios y tenemos la revelación escrita de Dios, es que podemos hablar los mensajes de Dios. Y deberíamos ser escuchados cuando hablamos de parte de Dios. Amén. Deberían ser escuchados los verdaderos predicadores, deberían ser escuchados, porque muchas veces son los portadores, al menos del ruido de la voz de esas trompetas que están por venir de parte de Dios como juicio. También en 1 Tesalonicenses, hablando de ese último tiempo también, en el capítulo 4, versos 16 y 17, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces podemos relacionar las trompetas con el juicio de Dios, con el llamado de atención de Dios para juicio y el juicio providencial de Dios. Aquí especialmente se nos habla de esa última trompeta, que no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar solo de las primeras 4 trompetas. Pero miremos ahora, o adentrémonos en el meollo del asunto, y es el lugar de las oraciones de los santos en este escenario. ¿Cuál es el lugar que ocupan las oraciones de los santos en este escenario de trompetas y de juicio de Dios? ¿Cuál es el lugar de las oraciones? Versos 3 al 5, por favor, léalo conmigo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Sí, lo primero que ocurre en este escenario y las oraciones de los santos es que se ve otro ángel. Habían 7 ángeles de pie delante del trono y sale otro ángel. Pero eso, como no les suena ya conocido, que habían 4 ángeles que estaban dispuestos a destruir la tierra, y viene otro ángel. Fíjense, eso fue en el capítulo anterior. En el capítulo anterior dice: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. O sea que siempre ese otro ángel viene con la última palabra. Estaban los 7 ángeles de pie, pero este otro ángel que aparece siempre tiene como otra autoridad, como que es superior, y se les da cierto mensaje para que a estos ángeles: hey, paren ahí, todavía. Ahora aparece otro ángel, pero tiene otra cosa bajo la manga. Dice: espérate,
Ustedes están ahí preparaditos, pero todavía falta algo importante. Y dice que ese algo, a él se le da. Primero, encontramos que está parado delante de ¿qué? Dice, del altar. Si usted se da cuenta, en este pasaje del capítulo 8, se menciona el altar varias veces. Pero usted dice, bueno, ¿y ese altar? ¿Dónde está el altar? Si nos ponemos a dibujar el trono, los ángeles, los 24 ancianos, el altar, ¿dónde está? Bueno, hermanos, por supuesto que Juan está teniendo una visión, que nosotros es difícil que lo pongamos todo en su lugar ahí, y que no es para hacer eso necesariamente, pero sí el altar tiene un lugar en el trono. Ese altar indudablemente también nos remite al Antiguo Testamento, nos remite al tabernáculo, a la instrumentaria del tabernáculo, porque este lenguaje de altar del incienso y de incienso que sube como un aroma a Dios, indudablemente hace que todos los oyentes recuerden la adoración antiguo testamentaria, la adoración que Dios ordenó. No es que es una adoración falsa, no, la adoración que Dios ordenó para adorarlo a Él, pero para adorarlo a Él en una época en que así debía ser adorado Él mientras el Cordero viniera. Pero esa adoración correcta, una de las cosas que se demandaba es que se hiciera un perfume especial con ciertos materiales que Dios ordenaba y que se ofreciera en un altar que tenía ciertas características físicas, medidas determinadas, cubierto de oro. Y no estamos hablando ahora del altar del sacrificio, porque el altar del sacrificio era de bronce, pero este altar era el altar que estaba dentro del lugar santo, no fuera del lugar santo, como el altar de sacrificio en el tabernáculo fuera, sino este estaba dentro del lugar santo, ya dentro de las cortinas del lugar santo, no en el lugar santísimo donde único estaba el arca, pero sí en el lugar santo donde habían solo 3 instrumentos, el candelabro de oro, el altar del incienso y la mesa de la proposición. Allí estaba el altar del incienso donde debía ofrecerse este aroma preparado solo de parte de Dios y con fuego que se traía del altar del sacrificio para este altar del incienso. Aquí se derramaba el incienso en el altar del incienso y ese incienso subía y era el que le daba aroma a todo el tabernáculo en este caso. Pero ahora nosotros vemos aquí que ese incienso son las oraciones de los santos. Aquí está el ángel con un incensario de oro también. No me pregunten qué forma tiene un incensario, porque me imagino el altar de bronce, porque lo describe la Biblia, pero un incensario no me lo imagino, pero supongo que sea como una copa o una vasija donde está el incienso. Y dice que se le dio. Usted está conmigo ahí, versículo 3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, o sea, tenía trabajo que hacer parado ahí ante el altar, con un incensario de oro. Él tenía el incensario vacío. Y dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a otro incienso, a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hermano, en primer lugar, las oraciones de los santos llegan al altar de oro, llegan delante del trono, llegan de manos de mensajeros de Dios, pero llegan. En segundo lugar, miren cómo se le dio más incienso del incienso que produce las oraciones de los santos. Y ahora les pregunto, ¿qué incienso es ese que se le dio al ángel, que era mucho más que el incienso que él tenía, que eran las oraciones de los santos? Como dice el comentarista bíblico coincidiendo con otros comentaristas bíblicos, que si hay incienso que agrada a Dios,
y son oraciones, y son mucho más incienso que el de todos los santos. Esa es la intercesión de Cristo. Lo que sí es cierto es que eso no se nos dice, pero probablemente es incienso dado por Dios a un ángel, y completando quizás las oraciones de los santos, pues ninguna oración de ningún santo es perfecta, es completa. Solo se puede hacer perfecta y completa en Cristo Jesús. Aunque no se le hace, aunque no hay muchas referencias bíblicas para decir eso, hay muchos que lo dicen. Lo importante es que nosotros debemos saber que si falta incienso de nuestras oraciones, Dios lo va a proveer. Y esa es una de las realidades más tristes, pero más gloriosas. La realidad triste es que ninguno de nosotros ora como debe hacerlo, a pesar de que sabemos que tenemos que hacerlo. Esa es una verdad terrible, porque la oración es tan sencilla, tan fácil de hacer, pero a la vez tan difícil. Se requiere tanta fe para hacerlo. No se requiere mucha fe para venir al culto, a la iglesia y tirarte de rodillas ahí, sabiendo que otros te van a ver de rodillas. Eso no se requiere tanta fe. Pero tú, cerrado en tu cuarto, ahí en secreto, tú solo con Dios, nadie lo sabe. A veces ni tu esposa ni tu esposo lo sabe, a veces ni tus hijos, a veces ni tus padres, nadie lo sabe, tú solo con Dios. Para eso se requiere fe. Esas oraciones son tan pocas, no llenan el incensario, pero qué bueno saber que si faltan de esas oraciones, va a haber mucho de ese incienso que se le da a los ángeles para que suba como un aroma grato delante de Dios. Amén. Qué bueno que hay provisión de ese incienso. Miren cómo ese incienso es derramado en el altar delante de Dios, donde estaba el altar de oro delante de Dios. Ese lugar es importante, y lo que sucedió, porque Juan lo vio, ese humo subió ante Dios. Y esas son las oraciones de los santos. Hermanos, ¿qué necesitas saber para orar más? ¿Qué necesitas saber? Ustedes no ven aquí un estímulo del trono de Dios para el Hijo de Dios Juan y para toda su iglesia, de lo importante que es una oración. Una oración sube al trono de Dios como un incienso agradable. ¿Cómo es que tú puedes orar y a Dios, cómo puedes hacer algo que a Dios le guste? Que suba como un aroma agradable a Dios. ¿Cómo puedes hacer eso? A ver, me encanta, no tanto como mi hija, pero me encanta darle un caramelo a un niño y decir, y ver la cara de un niño. Oye, qué rico. Me encanta cómo un niño me ve después de eso. Si es Jan Oreste, que es muy expresivo, me dice, tío, como diciendo, ¿no hay otro caramelo por ahí? Es un caramelo, si va como una pizza, ya tú sabes. Pero yo puedo agradar a Jan Oreste con mucha facilidad. Pero a Dios, ¿cómo lo podré agradar? ¿Cómo podré hacer que Él reciba algo como un grato olor, como algo agradable a su persona? ¿Cómo puedo hacer? Hermanos, nuestras oraciones con fe, nuestras oraciones suben a Dios. Suben a Dios. Lo asegura el verso 4. Y la palabra de Dios es sí, es verdad, es amén, es amén. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Subió. Gloria a Dios. Ese
incienso es agradable a Dios. Dios lo dice en su palabra. Preparen ese incienso como olor grato a Jehová. Es agradable a Dios. Pero miren el verso 5, porque es glorioso lo que esto nos revela. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Ese fuego del altar del incienso en el Antiguo Testamento era enriquecido, o sea, nutrido. El fuego de allí tenía que venir del fuego de las brasas del altar del sacrificio. Todo lo que ardía en el tabernáculo tenía que salir de ahí, del altar del sacrificio. O sea, tenía que provenir del sacrificio del cordero. Solo de ese fuego se debía tomar. No se debía tomar fuego de otro lugar. El fuego extraño, si se tomaba fuego de otro lugar. De ahí debía provenir el fuego. Ese fuego venía y se traía para acá, para el altar del incienso. Aquel fuego nunca debía acabarse. Siempre debía ser nutrido y nuevos sacrificios. Fuego, nuevos sacrificios. Pero ese fuego bañado con sangre era el que venía y se ponía aquí, en el altar del incienso. Allí se arrojaba el incienso y de ahí mismo, con la misma copa del incensario, que estaba todavía emanando olor grato, se tomó del fuego del altar. Y ese fuego bañado del incienso y del altar del sacrificio, dice el verso 5 que ocurrió algo con ese fuego. Dice, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué hubo? Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, del altar, del incienso, de la adoración de los santos y las oraciones de los santos, del fuego del altar por el sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo por el pecado de los hombres, pero los hombres riéndose de eso, acompañado de la oración de los santos rogando por justicia, sale toda la ira de Dios sobre los hombres. Sale toda la fuente del juicio de Dios sobre los hombres. Y el comienzo de ruidos, truenos y terremotos es indicio de que el comienzo del juicio, de la ira de Dios sobre los hombres ya está. Por eso inmediatamente los versos que le siguen, el verso 6 dice, y los 7 ángeles, no dice después de esto. No, aquí hay una separación, se le pone un subtítulo y todo eso, pero eso es ahí consecutivo. Dice el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Inmediatamente que fue arrojado ese incensario con el fuego del incienso y el aroma del incienso de las oraciones de los santos, inmediatamente comienza el juicio. Se dispusieron, ya es hora. Ya fue arrojado el incienso, ya fue arrojado el fuego del cielo, del incensario, del lugar donde emanan las oraciones de los santos a Dios. De ahí emana el juicio sobre los hombres. Eso es lo que nos está diciendo Dios en su palabra por medio de una revelación clara a Juan. Los ángeles se disponen inmediatamente, es como decir, ¡ya! Ya es hora de tocar las trompetas. Por eso el versículo 7 nos dice, y el primer ángel tocó la trompeta. Y hubo, ¿qué cosa? Granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Las oraciones de los santos, la justicia divina declarada en el sacrificio de Cristo por el pecado, nutriendo ese altar del incienso, todo esto hace que el Dios justo diga, el hombre necesita ser juzgado justamente. Debe ser juzgado providencialmente el hombre. Y hermanos, a partir de aquí se nos habla de las trompetas. Trompetas que usted no tiene que esperar a que ocurran. No, esto ha ocurrido a través de la historia. A través de la historia, la primera trompeta habla del ángel, habla de granizo y fuego mezclados con sangre,
que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. A través de la historia del mundo, usted puede leer la historia y vas a ver incendios forestales aquí, incendios allá, no sé cuántas hectáreas quemadas y perdidas aquí, no sé cuánto esto. Y usted dice, ¿y eso qué fue? ¡Qué casualidad! Juicio providencial de Dios. Hambruna aquí, hambruna allá. No llueve aquí y hay incendios. ¿Qué pasó? Juicio providencial de Dios. Vamos a la otra trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña, no es que vio una gran montaña, pero como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruidas. Naves destruidas, juicios providenciales de Dios. El mar siendo dañado, ya sea por contaminación ambiental, ya sea por lo que tú quieras pensar o saber que ha ocurrido, por lo que tú quieras, pero siempre un juicio de Dios. No pienses que es otra cosa. No leas el periódico como un ser humano sin tener en cuenta que hay un Dios, que todo sale del trono de Dios. Aunque los instrumentos para llegar a que ocurra algo sean más directamente los hombres o no, pero siempre el juicio de Dios. Así ocurre con el otro ángel. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Históricamente el amargo está relacionado con el veneno o con algo que mata. Por aguas envenenadas o contaminadas con bacterias han muerto seres humanos. ¿Usted sabe cuántos, hermano? Miles, para no decir millones de seres humanos han muerto por contaminación de las aguas. ¿Quién ha hecho eso? O podemos pensar que eso salió del trono de Dios. También podemos pensar que salió del trono de Dios, porque Dios gobierna la tierra y todos los hombres merecen su juicio. Sí. Ahora usted se pone a leer sobre la peste negra, y usted dice, ay, pero cuántos niños murieron, ay, pero cuántas mujeres embarazadas murieron. O otros que hablan así de esta manera, ay, cuántos inocentes murieron. No, ningún inocente murió. Todos los que murieron son culpables, incluso los que murieron en Cristo, solo que ya alguien pagó su deuda, pero todos son culpables. Todos son culpables. Lo mismo ocurre en la cuarta trompeta. Cada trompeta, juicios distintos sobre lugares distintos, pero un poco de lo mismo, juicios de Dios a lo largo de la historia. El cuarto ángel tocó la trompeta, versículo 12, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Hermanos, hasta los eventos y todos a nivel global, a nivel de todo tipo de eventos, ya participen o no personas aquí, guerras dentro o sean eventos universales, todo tipo de eventos, que vengan juicios, son juicios de Dios sobre el mundo impío, merecen ese juicio. Los ángeles, los mensajeros suyos, son los autores de ellos, los anunciadores de ellos, y van a venir. Y el verso 13 no termina con buenas noticias para los hombres, termina con malas noticias. Este capítulo termina con una mala noticia. Dice, y miré y oí a un ángel volar. Por cierto, que en la Biblia de las Américas dice, vi un águila volar. Y el águila es un ave de rapiña. Y el águila decir, ahora, no sé cuál es la versión que tiene la verdad, pero de todas maneras, ya sea un ángel o un águila, la noticia que trae no es nada bueno.
por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Sí, hermano, nosotros debemos ser conscientes de ello. El mundo dice paz y prosperidad va a venir. El mundo dice, está haciendo planes, hay que durar 120 años, vamos a extender la vida, nos vamos a mudar a otro planeta. Están repartiéndose Marte y se está repartiendo la Luna porque quieren seguir aquí. Ahora cuando choquemos con los extraterrestres vamos a vivir miles de años. Hermanos, pero nosotros sabemos que no será así. Nosotros sabemos que lo que viene es más ahí. Lo que viene es más ahí, no solo para Cuba. Viene más ahí y estamos hablando de algo universal. Dios es el juez de toda la tierra y siempre lo será. Amén. Sus hijos gobiernan con Él por medio de la oración. ¿Cómo es que no oramos más? Puedes ver conmigo el lugar que ocupan nuestras oraciones en el gobierno divino y asombrarte. Yo estoy asombrado. Yo estoy asombrado porque esto es algo que Dios le dijo a Juan: mira, Juan, esas oraciones que tú piensas que yo no he escuchado, allí en la isla de Patmos, ¿cuántos verdugos tienes? ¿Cuántas personas malvadas procurándote mal solo por amarme a mí? Pero yo estoy escuchando tus oraciones y la de todos los santos, las estoy recibiendo con un olor grato, y esas mismas oraciones, sumadas a las oraciones del Hijo, del justo, son tomadas con fuego del altar y derramadas sobre el mundo para juicio. ¿Cómo eres tú sorprendido hoy en relación a la oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo estás participando tú en el gobierno divino? ¿Cuánto estás participando? ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto realmente estás haciendo? Yo quiero preguntarte, casi para terminar, ¿qué sucedería a nuestro alrededor con la justicia y el gobierno divino si oráramos más y mejor? ¿Qué sucedería? Ya en una ocasión Dios pidió a uno que se pusiera en el vallado y orara. Hombres de Dios del pasado, entendiendo esa verdad, decían: yo no quiero mucha gente, quiero solo un hombre o una mujer, pero un hombre que de verdad entienda que debe orar, y voy a hacer mucha diferencia. Hermanos, yo les confieso, es más fácil enseñar sobre la oración que orar. Yo no les digo que yo sea un ejemplo total. Yo también estoy siendo reprendido por Dios. Pero piense junto conmigo, ¿qué sucedería a nuestro alrededor con la justicia y con el gobierno divino si nosotros oráramos a Dios más y mejor? Amén. Me encanta cómo el Catecismo Mayor de Westminster, y termino con ello, responde a la pregunta: ¿cómo debemos orar? Porque usted me dice, ¿cómo es que más y mejor? ¿Cómo debemos orar? Responden los teólogos del siglo XVII de esta manera: debemos orar con una aprehensión temerosa de la majestad de Dios y con un sentimiento profundo de nuestra indignidad, necesidades
un sentimiento profundo de nuestra indignidad, acercarnos a Dios, de nuestras necesidades, de nuestros pecados, con contrición, con gratitud, con corazones ensanchados, con entendimiento tengo que orar, con sinceridad tengo que orar, con fervor tengo que orar, con amor tengo que orar, pero también con perseverancia, constantemente, no dejando de hacerlo. Y terminan diciendo, esperando en Él, con sumisión humilde a su voluntad. Amén. Así debemos orar. Padre, perdona el poco olor grato que recibes de mí. Y gracias por recordarme que toda oración nuestra, de tus hijos, llega a ti como olor grato. Gracias por recordarme que toda falta de oración va a ser rellenada, completada en el cielo. Gracias. Gracias por recordarme el lugar importante que tienen nuestras vidas, nuestras oraciones en tu gobierno divino. En Cristo sabemos que eso es sí y amén. Amén. Gracias. Amén.